Bienvenidos al curso de accionamiento eléctrico. El objetivo fundamental de esta asignatura es el estudio de los sistemas convertidores de energía electromecánica de velocidad variable. El objetivo intuitivo del curso es operar eficientemente en diferentes regímenes de trabajo y con nivel productivo los accionamientos eléctricos más utilizados, empleando los modelos físicos y matemáticos necesarios, a partir de evaluar sus principales características constructivas y de comportamiento, e interpretar la influencia de los factores que afectan su operación. Los objetivos del curso son evaluar y explotar los accionamientos eléctricos más importantes existentes en la industria, seleccionar y parametrizar sistemas de control de velocidad como parte de un accionamiento eléctrico, diseñar esquemas de control a lazo abierto de accionamientos eléctricos. El sistema de habilidades incluye valorar las posibilidades de utilización de la energía eléctrica para realizar trabajos mecánicos a partir de los indicadores dinámicos y estacionarios de regulación. Establecer criterios técnicos que permitan optimizar el proceso de selección y diseño de sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad variable. Utilizar la metodología de selección eficiente que incluye el rediseño y la modernización como las bases fundamentales del diseño moderno. El sistema de conocimiento es concepto y componentes del accionamiento eléctrico de motores de corriente directa de velocidad variable, accionamiento eléctrico de motores de rotor bobinado, accionamiento eléctrico de motores de inducción de frecuencia variable, selección y parametrización de sistemas de control de velocidad y accionamiento eléctrico de motores sincrónicos de reluctancia variable y de imán permanente. Estos últimos son motores relativamente jóvenes. Acá tienen la bibliografía clásica que vamos a emplear para el curso. Acá tienen bibliografía actualizada. En particular resaltamos el libro Electric Drive de Boldea y Nazar, que es nuestro libro de texto moderno. Y por último, bibliografía que hemos desarrollado desde la disciplina de accionamiento eléctrico. El sistema de evaluación incluye bancos de preguntas de Moodle, preguntas frecuentes en las actividades docentes, una prueba intrasemestral, una tarea extraclases, informes de laboratorio, un seminario sobre accionamiento de máquinas especiales y examen final que tiene un componente oral y un componente escrito. Comenzamos el tema 1, generalidades sobre los accionamientos eléctricos de velocidad variable. Los objetivos son, primero, identificar las diferentes partes que integran un sistema de accionamiento eléctrico automatizado. Tenemos la mecánica del accionamiento eléctrico, que es uno de sus componentes. Los sistemas de accionamiento eléctrico son tan antiguos como el desarrollo de la humanidad. En este grupo se incluyen mecanismos tan rudimentarios como las poleas, las correas, los rodillos y los planos inclinados. Muchas de estas tecnologías que mencionamos se utilizaron en la construcción de las pirámides de Egipto, en Giza. Y han evolucionado hasta los talleres modernos como el que mostramos en la figura. ¿Para qué se utilizan los accionamientos eléctricos? Los accionamientos eléctricos se usan para aumentar la eficiencia, abaratar la producción, aumentar la productividad y garantizar un régimen de trabajo óptimo tanto para las personas como para el producto terminado. El esquema general de los accionamientos eléctricos. Accionamiento eléctrico automatizado se llama el sistema electromecánico compuesto por un motor, convertidor, dispositivos de mando y transmisión utilizados para la puesta en marcha del órgano de trabajo y el control de su movimiento. En la figura se pueden ver los tres componentes fundamentales. El primero incluye la transmisión y el órgano de trabajo y es el componente mecánico. El segundo componente es el motor eléctrico, que es el encargado de convertir la energía eléctrica a su entrada en energía mecánica en el eje de salida. Y el tercer componente incluye el sistema de mando y todo lo necesario para el mismo, incluyendo el convertidor y los sensores utilizados, así como la entrada de referencia de la velocidad que desea el operador para el sistema. Aquí ilustramos con un ejemplo, el ejemplo del elevador. Este elevador, para los que han tenido la posibilidad de estar en el laboratorio, es una maqueta de un elevador que tenemos allí, en una escala pequeña, y encontramos en el mismo el mecanismo, que sería la cabina, y los cables necesarios para que la cabina pueda ascender y descender en el foso. Tenemos el motor eléctrico por acá,
Tenemos el reductor, que habíamos dicho que también forma parte de la parte mecánica. Y tenemos por acá la caja con los dispositivos de control. En este caso son dispositivos electrónicos para controlar el ascenso y descenso de la cabina. A los que no han tenido la oportunidad de estar en el laboratorio los invitamos a que pasen a ver el elevador. La clasificación de los accionamientos eléctricos. Los accionamientos eléctricos pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de motor que utilizan. Existen accionamientos con motor de corriente directa y accionamientos con motor de corriente alterna. De acuerdo a la relación entre el motor y el órgano ejecutor, es otra forma de clasificación. Existen los accionamientos en grupo, en los cuales un solo motor eléctrico realiza distintas acciones o distintos movimientos dentro de la máquina. Tenemos el individual, donde el accionamiento está compuesto por un mecanismo y por un motor eléctrico que mueve al único mecanismo. Y luego tenemos el polimotor, y como ejemplo tenemos la imagen de esta grúa, donde tenemos varios motores. Noten que aquí para el desplazamiento se utilizan dos motores. También tenemos un motor para elevar el gancho. Así que por lo menos en este accionamiento tenemos tres motores, aunque al parecer pudiera haber otros motores del lado de la imagen. Así que tenemos muchos motores para mover a un solo mecanismo. En esta imagen podemos ver la evolución de los accionamientos eléctricos en una taladradora radial. Vean que al inicio, en un taller, teníamos un mecanismo como este, que es un torno, y teníamos la taladradora, y teníamos un solo motor eléctrico. La energía salía del motor eléctrico y a través de poleas y engranes mecánicos, esa energía era distribuida hacia las dos máquinas. En este caso estaríamos hablando de un accionamiento en grupo, donde un solo motor mueve distintas máquinas y distintos accionamientos dentro de la misma máquina. Eso fue evolucionando al accionamiento de un solo motor. Aquí tenemos la misma taladradora y esta vez tiene un solo motor que estaba fuera de la taladradora y su energía era empleada para los distintos movimientos de la misma. Ese motor pasó a formar parte de la misma taladradora, esta vez encima, esta vez detrás, haciendo cada vez menor la traslación de energía por mecanismos por componentes mecánicos, que en definitiva es el origen de la mayoría de las fallas. Hasta la taladradora moderna, en la cual fíjense que tenemos tres motores para realizar las distintas acciones. Este es el motor que realiza el trabajo con la herramienta o con la barrena. Este motor para el trabajo hacia arriba y hacia abajo de este vástago que está acá. Y tenemos este motor que realiza también funciones para mover la máquina. Aquí tenemos una imagen de un mecanismo moderno que realiza trabajo en grupo. Aquí estaríamos en presencia de una máquina que permite hacer clavos a partir de alambre. Esta máquina tiene este solo motor, la transmisión a través de la correa esta que está aquí hacia la polea, y luego esa polea mueve a todos los distintos mecanismos que hacen las operaciones necesarias para, a partir de un alambre, obtener clavos. También se pueden clasificar los accionamientos eléctricos de acuerdo si necesitan o no regulación de velocidad. Los mecanismos no regulables son aquellos en los cuales la carga trabaja a la velocidad del motor y no es necesario realizar variaciones en la velocidad. Mientras que los regulables tienen una carga que trabaja a distintas velocidades, no necesariamente la misma del motor, y por lo tanto vamos a necesitar variar la velocidad. Un segundo objetivo de la presente actividad es analizar los regímenes de trabajo de los accionamientos eléctricos y los circuitos eléctricos que tipifican su funcionamiento. Vamos a estudiar la ecuación del movimiento de los accionamientos eléctricos. El movimiento de los accionamientos eléctricos está determinado por la acción de dos momentos. El momento desarrollado por el motor y contrapuesto a él el momento resistivo desarrollado por la carga. El hecho de que estos dos momentos se opongan se corresponde con la tercera ley de Newton, mientras que vamos a llamar momento motor y lo vamos a simbolizar con m sub m al momento ejercido por el motor, este que está acá, mientras que momento de la carga lo vamos a llamar m sub c y va a ser el momento de reacción que ejerce la carga. Existen cargas con momento resistivo pasivo.
El momento resistivo pasivo aparece solo como consecuencia del movimiento y constituye una reacción del elemento mecánico al mismo. Está dirigido siempre en contra del movimiento, o sea, siempre tiene un signo contrario al de la velocidad y consume energía. Este momento resistivo pasivo está asociado a la fuerza de fricción. Por otro lado, hay cargas que presentan un movimiento resistivo activo. Este momento, surge independientemente del movimiento y crea una fuente colateral de energía mecánica. La dirección del momento resistivo activo es independiente de la dirección de la velocidad y puede consumir o crear energía. Como ejemplo, tenemos este peso colgando de una polea que está asociado a un eje, y podemos ver que el momento de la carga se corresponde con la fuerza de la gravedad ejercida sobre esta masa y convertida en momento a través de la polea con la correa que los ata. Este momento siempre tiene este sentido, o sea, el sentido de hacer la rotación hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj, y estará a favor o en contra del movimiento del momento motor, dependiendo de hacia dónde se pretenda girar. Así que si tratamos de subir la carga, tendremos el momento de la carga en contra y estaría consumida, mientras que si tratamos con el motor de bajar la carga, tendríamos este momento a favor y estaría entregando energía. Por lo tanto, todos sabemos que este tipo de sistema es mucho más sencillo bajar la carga que subirla. La ecuación de movimiento de los accionamientos eléctricos. Cuando un motor acciona un órgano de trabajo, siempre están presentes dos momentos: el momento electromagnético desarrollado por el motor, M sub M, momento motor, y el momento de la carga, M sub C, o momento resistivo. Esta ecuación que vemos aquí es la que vamos a llamar ecuación del movimiento de los accionamientos eléctricos y se corresponde con la segunda ley de Newton en el caso de la dinámica de la rotación. Les invito a revisar las leyes de Newton en la Wikipedia si tienen algunas dudas con esto. Vamos a interpretar de aquí lo siguiente: el momento motor más el momento de la carga, y vean que se usa más menos porque depende de en qué sentido se están aplicando, es igual al momento dinámico, y a su vez es igual al momento inercial de la carga por la derivada de la velocidad angular en el tiempo, lo que vendría siendo equivalente a decir que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por aceleración, pero esta vez transcrito a la dinámica de la rotación. Si el momento motor es igual al momento de la carga y tienen sentidos opuestos, entonces el momento dinámico es igual a cero y estaríamos en presencia de lo que llamamos régimen estacionario. En este caso, la derivada de la velocidad en el tiempo es cero y por lo tanto la velocidad es constante. Así que el régimen estacionario se caracteriza por tener una velocidad angular de rotación constante, siendo un caso particular cuando la velocidad es igual a cero y la carga está detenida. Si el momento motor, por el contrario, es desigual al momento de la carga, entonces el momento dinámico no es igual a cero y estaríamos en presencia del régimen dinámico. Si este valor es distinto de cero, entonces tenemos que para cualquier cuerpo con momento de inercia diferente de cero, que es cualquier cuerpo, tendríamos entonces un valor de la derivada de la velocidad en el tiempo distinto de cero y por lo tanto tendríamos aceleración angular y una variación en el valor de la velocidad, tanto positivo como negativo, dependiendo si se trata de aceleración o desaceleración. Los cuadrantes de operación de los accionamientos eléctricos. Tanto el signo del momento como el de la velocidad dependen del sistema previamente acordado. No es necesario absolutizar diciendo que a favor de las manecillas del reloj será positivo y en contra será negativo. O sea, el signo positivo de referencia es convencional y debemos decidirlo nosotros antes de empezar a estudiar el sistema. Una vez definido, se pueden establecer 4 cuadrantes de trabajo. Es decir, el sistema de accionamiento eléctrico puede trabajar en 4 cuadrantes de operación. Estos son los cuadrantes. Si tenemos un plano coordenado donde el eje de las abscisas están las unidades del momento, mientras que los valores de velocidad se muestran en el eje de las ordenadas, el plano coordenado dividido en 4 cuadrantes quedaría de la siguiente forma. El primer cuadrante, donde la velocidad y el momento son positivas, se refiere al régimen motor. En el régimen motor, la energía fluye de la red eléctrica hacia el motor y del motor a través de su eje hacia la carga. En el segundo cuadrante, donde tenemos velocidad positiva y momento negativo, estaríamos hablando de un régimen generador.
En este caso, la energía puede fluir de tres formas diferentes: de la carga hacia el motor y del motor hacia la red, de la carga hacia el motor y de la red hacia el motor, o de la carga hacia el motor estando desconectado el mismo de la red. En el tercer cuadrante tenemos velocidad negativa y momento negativo. En este caso, de nuevo, la velocidad y el momento coinciden en su sentido y estaríamos en régimen motor, al igual que en el primer cuadrante. En este caso, de nuevo, la energía fluye de la red al motor y del motor a la carga. Mientras que en el cuarto cuadrante tenemos velocidad negativa y momento positivo. El momento tiene sentido opuesto a la velocidad y por lo tanto estamos en presencia de régimen generador. Y de nuevo tenemos las tres variantes en las cuales puede fluir la energía dependiendo de cómo esté conectado el motor. Característica mecánica de la carga. La característica mecánica de la carga es la relación que existe entre la velocidad a la que se debe mover la carga y el momento por ella demandado, lo cual puede expresarse como una función donde la velocidad de la carga es igual a una relación dependiente del momento de la carga. Para obtener las curvas que representan las diferentes cargas mecánicas se ha obtenido una expresión empírica que tiene la siguiente forma: el momento de la carga es igual a m sub 0 más mcn menos m0, que multiplica a la velocidad dividida entre la velocidad nominal elevado a la x, donde el momento de la carga es el momento resistente del mecanismo de producción a la velocidad indicada, omega. El momento de la carga nominal, o m sub cn, es el momento resistente del mecanismo de producción a la velocidad nominal. M sub 0 es el momento resistente del rozamiento en las partes móviles del mecanismo y es la componente del momento que, como ven, no tiene relación con la velocidad. Mientras que X es el exponente que caracteriza la variación del momento resistente del mecanismo con la variación de la velocidad. Vamos a ver que para distintos valores de X tenemos estos cuatro tipos de cargas típicos. Primero está la característica mecánica independiente de la velocidad, también conocida como característica mecánica de momento constante. Como pueden ver en el plano coordenado, el momento es siempre el mismo demandado por la carga para cualquier velocidad. Este tipo de característica la poseen las grúas, los mecanismos de entretornos, los transportadores para una masa fija de material movido, etc. Se conoce también como característica de par constante. Característica lineal creciente, cuando X es igual a 1 y el momento resistivo depende linealmente de la velocidad, el cual crece con el aumento de la misma. Este tipo de característica corresponde al accionamiento de un generador de corriente directa con excitación independiente y carga resistiva constante, par lineal, y nosotros habitualmente le llamamos característica tipo generador. Vean que a mayor velocidad se requiere de un mayor momento por parte del motor que está accionando este tipo de carga. Característica de la carga no lineal creciente, cuando X es igual a 2 y el momento resistivo depende del cuadrado de la velocidad. Este tipo de característica corresponde a los mecanismos conocidos como tipo ventilador, debido a que en estos el momento depende del cuadrado de la velocidad parabólica. Vean que estas características las podemos encontrar en distintos tipos de ventilador. Estos son los ventiladores típicos de los sistemas de ventilación de aire para climatizar locales, y también lo podemos encontrar en bombas centrífugas. Es un tipo de carga muy importante y debemos tener en cuenta que a mayor velocidad, con pequeñas variaciones de la velocidad, podemos tener grandes variaciones del momento. Característica no lineal descendiente. Cuando X es igual a menos 1, el momento es inversamente proporcional a la velocidad y la potencia solicitada por el mecanismo permanece constante. Este tipo de características se corresponde con las de las máquinas herramientas, par hiperbólico. También podemos encontrarla en las máquinas bobinadoras, donde la velocidad, en la medida en que el rollo que se está bobinando tiene mayor radio, debe disminuir. Siempre estaremos hablando en estos casos de cargas de potencia constante. En contraposición a la carga de los accionamientos, de las cargas, tenemos la característica de un motor eléctrico.
Esta característica es la relación que existe entre la velocidad de un motor eléctrico y el momento por él desarrollado, lo cual puede expresarse como velocidad es una función del momento. De igual manera se puede definir la característica de velocidad a la relación que existe entre su velocidad y la corriente requerida por la carga. Así que cuando vemos la relación entre velocidad y corriente, estaríamos hablando de característica de velocidad, mientras que cuando hablamos de la relación entre velocidad y momento, estaríamos hablando de característica mecánica. Las características mecánicas de los motores eléctricos en lo esencial son las siguientes. El punto de operación. El punto de operación es la intersección entre la característica de la carga, en este caso una carga de tipo momento constante, y la característica del motor. Esta característica que está aquí se corresponde con un motor asincrónico de jaula de ardilla, mientras que esta característica que está aquí se corresponde con un motor de corriente directa de excitación independiente. Y para este caso, o sea, cuando acoplamos esta carga con este motor, este sería el punto de operación, mientras que cuando acoplamos esta carga con este motor, este sería el punto de operación. Conclusiones. Identificando las diferentes partes que integran un sistema de accionamiento eléctrico automatizado. Enunciado los conceptos fundamentales que nos permiten relacionar el motor con la carga desde el punto de vista de un concepto mayor, el accionamiento eléctrico. Estos fueron los temas fundamentales que vimos hoy. Queda como estudio independiente responder a las siguientes interrogantes.